Em 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia, fretado por um grupo de jogadores de rugby, partiu numa excursão para o Chile. Mas nunca chegou ao destino final. Sentí uma grande explosão e dije, chocó, la puta madre. Ese momento que el avión se despresuriza y sentís el aire y el frío y que se empieza a deslizar a una tremenda velocidad y no sabes qué es lo que está pasando. O avião desapareceu na Cordilheira dos Andes, sem deixar vestígios. A colisão custou a vida de 13 das 45 pessoas a bordo. Muitas morreriam nos dias subsequentes, em consequência dos graves ferimentos, das temperaturas que chegaram aos 40 graus abaixo de zero e de uma enorme avalanche que sepultou o avião. Perdidos em meio à neve, 16 passageiros conseguiram sobreviver durante 10 semanas. Sem abrigo, sem água e sem alimento, os sobreviventes teriam de fazer o inimaginável para escapar com vida. Y Nando me dice, rápidamente me dice, yo me como al piloto. Nosotros estábamos absolutamente condenados a muerte sin posibilidad de sobrevivir, sabiéndolo. 4 sobreviventes contam o que passaram e o profundo impacto que isso teve em suas vidas. Esta é a sua dramática história. Carrasco é um bairro próspero, localizado na zona leste de Montevideo. Nesta região nobre da capital uruguaia, ainda vive a maioria dos sobreviventes do acidente. Creo que la experiencia de los Andes es como si fuera un experimento de laboratorio. Que vos agarrás 30 animales de una especie jóvenes y los pones en un lugar donde les quitaste todo, les quitaste el valor del dinero, el valor del orgullo, el valor del prestigio, la vanidad, y los pones ahí y decir, bueno, ¿qué pasa si vos agarras unos seres humanos y les quitas todo? Como han dicho los expertos en supervivencia que nos han entrevistado junto a Shackleton, son las dos historias más importantes de supervivencia de los últimos tiempos. Yo por mi parte te digo que ojalá no hubiera estado en esa historia. Nando Parrado e Roberto Canessa eram jogadores do clube Old Christians. Em 1972, o Old Christians viajava para o Chile pela segunda vez para disputar um campeonato com times daquele país. Para chegar ao Chile, eles sobrevoavam uma cordilheira dos Andes. Durante o voo, os passageiros perceberam que algo anormal estava acontecendo. No pasaron ni 5 o 6 minutos que ya volvimos a volar hacia el norte y digo, qué raro, ya cruzamos la cordillera. O avião entrou numa nuvem e começou a sacudir. Luego vinieron unos pozos de aire impresionantes, pero a cada pozo nosotros la respuesta era ole. Imediatamente, as 45 pessoas a bordo perceberam que estavam no meio das montanhas. Y ahí sentimos el ruido de pechar contra la montaña y fue eterno. Y algunos que rezan y otros que dicen, Jesucito, no me dejes. Y en ese momento esperé que algo me pegara, que me matara. Me agarré del asiento y dije, bueno, voy a ver si Dios existe. O avião havia se chocado contra a montanha, partindo-se em dois. Se arrancaron todos los asientos, me dio un golpe tremendo adelante, pero un golpe tremendo, pero no entendía cómo no me estaba muriendo. Estaba a la izquierda sobre el corredor, adelante del ala. Después me di cuenta que se había roto atrás mío. Se había quebrado el avión en dos, atrás mío. A fuselagem deslizou por uma enorme encosta até chocar-se contra um banco de neve situado a 5 quilômetros do local de impacto. 13 pessoas faleceram no choque. O pesadelo estava apenas começando para quem conseguisse sobreviver ao impacto. Y alrededor nuestro era un desastre, un caos, gritos, gemidos e imágenes terribles de sangre y de destrozo. Y bueno, y estaban los heridos unos arriba de otros y fue lo más parecido al infierno del Dante que te puedas imaginar. Roberto Canessa, na época um estudante do primeiro semestre de medicina, é hoje um médico de renome, especialidade infantil e reconhecido como um dos melhores em sua especialidade no Uruguai. Realmente la experiencia de los Andes
te hace ver que tenés una potencialidad que no estás utilizando. Así que me parece que me ha hecho de muy humano para ayudar a los pacientes. Nunca me olvido que mis amigos se salvaron gracias a un arriero, es decir, una persona muy humilde de la montaña que tuvo la generosidad de ir a buscar ayuda 8 horas, ¿no? Y cuando tengo pacientes humildes, pienso que pueden ser los hijos del arriero, ¿no? A primeira noite chegou na montanha. Os passageiros se protegeram com o que encontraram e dormiram entre os mortos e feridos. Durante a noite, a temperatura chegou a 40 graus abaixo de zero. Mais 3 pessoas perderam a vida. Enquanto isso, em Montevidéu, a capital, as notícias da imprensa não eram animadoras. Especulava-se que quem houvesse sobrevivido ao impacto teria morrido congelado. No entanto, alguns familiares dos passageiros do avião acalentavam a esperança de encontrar seus entes queridos com vida. O professor Carlos Paes Villarro, famoso artista uruguaio, tinha filho no avião acidentado. Eu queria dá-los por vivos. Así que traté de ingeniarme de todas las maneras para que se realizaran las búsquedas. No creo que haya sido más perfectas las búsquedas nuestras personales que las de ellos que están já preparados para isso. O professor Paes Villarro passaria as 10 semanas seguintes de sua vida em busca do filho. Si había alguien que nos estaba buscando, era papá. Digo, no tanto porque creyeran que estábamos vivos, sino porque por su manera de ser, él mismo lo dice, el obstáculo es mi mayor estímulo. Porque uno se va dibujando la ilusión. Para mí, por ejemplo, cuando yo miraba la nieve arrodillado en esos aviones que no tenían asiento, en los aviones de guerra, tenía mis ojos llenos de lágrimas. Siempre trataba de descubrir algo y de inventarme algo. Yo me reinventaba cada día una ilusión. Yo creo que era tanta la fe que yo tenía, porque yo tenía una sensación de que estaban vivos, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que la ropa de Carlitos quedó colgando, todo siguió igualito. En mi casa era una fiesta perenne, porque decíamos, estamos esperando a Carlitos, mucha gente creía que estábamos locos. Nunca houvera sobreviventes em acidentes aéreos na cordilheira. Para o Serviço de Resgate Aéreo chileno, encarregado das operações de busca, sobreviver nos cumes andinos naquelas condições climáticas extremas e em meio a um deserto glacial, sem água e sem alimento, era totalmente impossível. O acidente não acabava só com a vida dos passageiros do avião, também com as ilusões de seus familiares. Y ya estábamos por casarnos. Ya lo teníamos planeado para ese año y cuando nos trunca todo el accidente en octubre del 72. Mi madre siempre había estado bastante involucrada con mis deportes y como había asientos libres en ese avión charter, le dije, ¿por qué no venís con nosotros y con Susi a Santiago? Ustedes hacen sus cosas, si quieren van al partido, si quieren van a hacer un recorrido, algo de shopping y pasamos un fin de semana estupendo, ¿no? Y como en el guión de la vida no se puede prever nada, ¿no? Durante os dias subsequentes ao acidente, Nando Parrado permaneceu inconsciente. 3 dias após o impacto, recuperou a consciência. El primer día que tuve conciencia plena de lo que había sucedido y que tuve conocimiento de que mi madre había fallecido, me ocupé de mi hermana, que estaba bastante herida, con heridas internas, y durante 3 o 4 días ese fue mi trabajo primordial, ¿no? Y más importante. Suzy Parrado morreria uma semana depois nos braços do irmão. Em 15 de outubro, os sobreviventes acreditavam ter um bom motivo para celebrar. Pasan 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, creímos que nos habían visto, empezamos nosotros con una gran esperanza de que pronto nos iban a rescatar. Y bueno, ahí dijimos, estamos salvados, repartimos entre todos un poco de la comida que había. Mas os pilotos não os viram. Os membros do Old Christians não suspeitavam que este seria o começo de 72 dias perdidos no meio da maior cordilheira do mundo. Em meio ao rigoroso inverno que castigava a Cordilheira dos Andes, 26 passageiros do avião uruguaio acidentado permaneciam vivos contra todos os prognósticos. 10 dias transcorreram.
Em 23 de outubro, eles ouviram por um rádio que um deles levava na bagagem uma notícia que acabou com toda a ilusão de serem resgatados. Escuchamos esa noticia infame, pero esperada, que se suspendía la búsqueda. Fue un golpe durísimo, pero por otro lado fue un puntapié. Es decir, nuestras familias no nos buscan más. Y bueno, muy bien, a mí ya me enterraron, a mí ya me tienen en la foto en el medio del living, yo ya me están llorando, ya se terminó. Ahora dependemos de nosotros. Depois de ouvir a notícia, Carlitos escreveria uma carta ao pai, que se encontrava no Chile participando dos trabalhos de resgate. Cordillera de los Andes, 23 de octubre de 1972, querido papá. A 10 días del accidente de nuestro avión, estoy muy triste porque recibimos por radio la noticia de que se había suspendido la búsqueda. Yo sé, papá, la que debes estar pasando tú en este momento. Yo quiero que sepas muchas cosas a través de esta carta, que te quiero como a nadie. Y que vos, a pesar de tus defectos, has sido un padre excelente. Uno aprende a valorar las cosas cuando no las tiene y es ahora que me doy cuenta de lo que fuiste para mí y lo que, si Dios quiere, lo serás. Querido papá, te dejo millones de besos y abrazos. Si no me ves vivo, me verás en el más allá, junto a Dios. Un gran beso de Carlitos Miguel, que siempre te quiere. Mesmo contemplando a possibilidade de morrer, alguns dos sobreviventes conservavam a esperança de sair com vida e cultivavam a ilusão de voltar aos entes queridos e de realizar seus sonhos. Siempre me planteé si de acá salgo vivo porque estoy vivo y me desesperaba que ellos no supieran que yo estaba vivo. Cómo estarían sufriendo. Soledad, mi madre, mis otros amigos. Me voy a casar enseguida. Voy a formar mi familia, tener un hijo y empezar a formar lo mío, ¿verdad? Que nunca tuve. Y escribí todo en la libretita. Escribí todo lo que iba a hacer en mi vida, ¿verdad? Si Dios quiere, ya que estoy escribiendo en el medio de los Andes, pero con una fe inmensa de volver a ver a Solcito, mamá, Martita, Nema, Polo, mis abuelos, tíos, primos, amigos, Puchito, un perro, Ofe, toda la gente de la estancia inicial. Sair caminhando para procurar ajuda no meio do inverno era impossível. Com as tempestades e sem o equipamento necessário, morreriam congelados durante a noite. 10 dias haviam se passado e os poucos chocolates que tinham servido de alimento acabaram. Logo teriam de tomar uma decisão que marcaria suas vidas para sempre. Es muy difícil de poder vivir lo que es el hambre y de poder vivir lo que es la sed que nosotros vivimos. Nosotros teníamos hasta un listado de restaurantes de Montevideo con cada una de las especialidades. Cuando pasaron 10 días, no es el hambre que tiene usted en este momento, que hace 2 horas que comió, es un hambre diferente, es un hambre de que si no comemos nos morimos, porque esa es la realidad. Y nosotros nos pasamos 10 días absolutamente sin comer nada. Y nos enteramos de que no nos buscan más. Y teníamos que tomar una determinación. Y Nando rápidamente me dice, yo me como al piloto. Es las circunstancias, un pensamiento difícil de comprender en otra situación, pero en esa sociedad condenada a muerte en un glaciar de gran altitud, para mí significaba solamente el hecho de poder ganar tiempo, de poder sobrevivir y nada más. Y te sentís la persona más desgraciada del mundo. Decía, ¿por qué Dios me manda a hacer algo tan horrible? ¿Qué habré hecho yo que me mandan a hacer esto tan desagradable? Que ni los animales más básicos tienen que comerse entre ellos mismos. A mí solamente me costaba cuando me ponía un pedazo de carne en la boca tragarlo. Pero después era costumbre, uno de los trabajos diarios que había fue la de hacer agua, era producir la comida, cortarla en pequeñas tiras, para que la gente a la hora del almuerzo comiera, ¿verdad? Después todo el día pasabas comiendo otras cosas, que no era carne, pero otra parte del cuerpo. Pero sí, totalmente acostumbrado, hasta el punto de no dar un cuerpo, un pedazo para sentarte y no mojarte el traste en la nieve. Pero era nuestro sustento. Ir a comer, ir a un cuerpo, era como ir hoy a la heladera. Como tengo un mecanismo que frente a las situaciones complicadas las trato con humor. Hice una comparación de decir esto parece jamón, pero realmente a mí no se me hizo complicado. No se me hizo nada complicado
Es más, si me volviera a pasar ahora, lo haría no espero 10 días. O que parecia ser o obstáculo mais difícil de superar, logo se tornou apenas desafio a mais na luta pela sobrevivência. No domingo, 29 de outubro, eles completaram 16 dias perdidos na montanha. Mais uma noite chegou e se refugiaram dentro da fuselagem. De repente, ruído estremeceu a montanha e uma avalanche lançou sua fúria contra os restos do avião. La avalancha fue el momento, para mí fue el momento más duro de todos, porque era como que Dios nos volvía a dar la espalda. Y ahí me acuerdo que dije, la puta madre, me estoy para morir. Primero la cordillera, después de haber sobrevivido tanto tiempo, de haber hecho lo que hice. ¿Cuántas veces en la vida vos pensás que peor de lo que estás no podés estar? Y estábamos mucho peor que antes, estábamos mojados, el avión en lugar de ser nuestra casa era una trampa mortal que podía matarte, pasaron 2 o 3 aviones por encima. Fueron días muy difíciles los 2 o 3 que siguieron porque estábamos enterrados debajo de la nieve en completa oscuridad, mojados, con nuestros amigos muertos allí enterrados en la nieve y comprimidos contra el techo del fuselaje. 8 pessoas morreram sepultadas sob a neve. Viver na fuselagem se tornava cada vez mais difícil. Éramos unas ratas. Yo cuando llegué de una expedición y vi cómo estaban mis amigos, yo digo, si yo me parezco a lo que son ellos, qué complicados que estamos. Aquí no hay posibilidad ninguna. ¿Qué podía pasar con nuestro grupo? ¿Cómo nos podíamos comportar unos con otros? ¿Hasta dónde podía llegar un comportamiento de un ser humano expuesto y apretado hasta el límite de lo que la conciencia, la mente y el físico puede soportar? Yo acá no quiero estar, por las dudas, no sé qué puede pasar. Sua luta para sair com vida o transformou num líder dentro do grupo. Hoje, Nando Parrado é dos produtores de televisão mais importantes do Uruguai. Bueno, el plan de carrera lo vemos allá de lo prudente. La historia de los Andes me ha llevado a emprender cosas que jamás me hubiera animado a hacer antes. Mi pasión son los autos y yo iba a las competencias de autos antes, a las carreras, y no me animaba a correr. Después que tuve la oportunidad de volver a vivir, digo, yo casi me perdí, casi muero, sin haber intentado lo que para mí era más importante, que era correr en auto. O sea, los Andes me dio el valor y la convicción de que tenía que hacer lo que a mí me gustaba, si no mi vida hubiera sido por segunda vez absolutamente inútil. Nando tornou seus sonhos realidade. Em 1975, apenas 3 anos depois do acidente nos Andes, consagrou-se campeão sul-americano de motociclismo. Y bueno, yo seguí con mi vida, para adelante, con el impulso de siempre, y hoy, gracias a lo que sufrí allí y pasé, tengo la familia más divina del mundo. Mis hijas no existirían si yo no hubiera hecho lo que hice. Y tampoco tendría estos años estupendos y divinos junto a Veronique. Entonces, todo eso es mi premio y con eso alcanza. Os passageiros do avião completaram 60 dias perdidos no meio dos Andes. Eles sabiam que a única maneira de sobreviver era sair por conta própria para buscar ajuda. Nando Parrado e Roberto Canessa liderariam a expedição. Hasta que yo deje de respirar voy a intentar lo que sea posible para volver y también decirle a mi padre que yo no estoy muerto. O sea, yo me imaginaba cómo había cambiado su vida. Nos llevó al aeropuerto, un día después su vida está destruida. Yo tengo que volver y decirle que estoy vivo. Y me acuerdo cuando se iban, yo me acerqué hasta donde estaba Nando y me da uno de los zapatos que le había comprado a su sobrino en Mendoza y me dijo, Carlitos, quédate con este porque yo voy a venir a buscar el par. Y me dice una cosa que fue para mí grandiosa, me dijo, y si eso no sucede y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, háganlo porque es lo que tienen que hacer. Parrado e Canessa tentariam o impossível, atravessar a cordilheira até o Chile. A sorte de seus 14 companheiros dependia do sucesso da travessia. Após completarem 60 dias perdidos nos Andes, os sobreviventes do avião uruguaio dependiam de que 2 de seus companheiros, Nando Parrado e Roberto Canessa, conseguissem sair da cordilheira para encontrar ajuda. Era a última esperança. Cuando llego arriba
de la montaña y pensaba ver los verdes valles de Chile y lo único que veía eran kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de picos nevados. Para mí, yo tomé allí la decisión más importante de mi vida, cómo me iba a morir. O sea, que un hombre tome la decisión de cómo se va a morir es muy difícil de hacerlo en vida. Le dije a Roberto, volver al avión no podemos. Yo no me voy a morir acá arriba. Ataquemos esto hacia el oeste. Yo me voy a morir caminando para que cuando me caiga no me dé cuenta por el cansancio, por el agotamiento de que me estoy muriendo. Sentía que era mucho más lindo morir caminando que en cierta manera morir con la esperanza de salir, porque materialmente, ya te digo, eran 70 kilómetros que son 100.000 pasos, o sea que entre la vida y la muerte habían 100.000 pasos. Yo puedo decir realmente y de una forma muy íntima que yo sabía que no lo íbamos a lograr. Enquanto isso, na fuselagem, as coisas não eram mais fáceis para os 14 sobreviventes, cujas vidas dependiam do sucesso da expedição. Me había puesto la fecha del 24 de diciembre de la Navidad, que si no llegaba ahí, si llegaba todavía en la cordillera, me iba a dejar morir, sí. Y de hecho me iba a morir tranquilamente, se apagaba la vida como se apaga una vela que se consumió, ¿verdad? 9 dias se passaram desde que Nando e Canessa haviam iniciado a caminhada e eles ainda não tinham notícias. Cada vez eran más adversas las condiciones, cada vez era más inhóspito, cada vez era más inhumano hacia donde estábamos yendo. O sea que íbamos como empeorando, íbamos yendo hacia Chile, pero íbamos empeorando de un lugar que tú sentías que no era para seres humanos. Finalmente, cuando ya no tenés más fuerza, llegás a ese 10º día donde Roberto estaba sentado mirando hacia otro lado y yo estaba mirando hacia el sol, me acuerdo, y siento que él me dice, veo un hombre a caballo, un hombre a caballo. Nando correu até o local onde estava o cavaleiro, mas ele estava do outro lado de um rio agitado e não podia ouvi-lo. Então, o homem jogou uma pedra, embrulhada num pedaço de papel, para que Nando escrevesse uma mensagem. Soy uruguayo, vengo de un avión que cayó en la montaña, tengo 14 amigos heridos arriba, ¿dónde estamos? Por favor, ayuda, vengan a buscarnos. Entonces digo, no la firmo porque pierdo 5 segundos. La volví y se la tiré a través del río y creo que fue la mejor carta que escribí en mi vida, ¿no? Carlos Paes Villarró procurava o filho sem descanso há 10 semanas. Então a notícia de que um cavaleiro havia encontrado 2 uruguaios perdidos o fez recuperar a esperança de encontrar Carlitos. Ele ainda não sabia se o filho estava vivo. Y me ofrecí como dactilógrafo y empecé a escribir las listas que se pasaban a la prensa mundial. O sea que se hicieron 2 o 3 comunicados que yo los fui tipeando para anunciar al mundo cómo se sucedían las maniobras. Na mesma manhã, nos Andes, os sobreviventes ouviram pelo rádio uma notícia que lhes devolveu a vida. Y de repente aparece Daniel Fernández, me acuerdo, agarrado de los bordes del avión, pero se le veía la mitad del cuerpo para arriba porque el avión estaba muy alto. Apareció Nando y Roberto, gritó. Fue tan divino, salté para afuera, abrazarnos con los demás. Na sexta-feira, 22 de dezembro de 1972, 2 helicópteros da Força Aérea Chilena chegaram a um local chamado Los Maitenes, onde estavam Nando Parrado e Roberto Canessa. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? O pesadelo parecia chegar ao fim. Mas um deles teria de arriscar a vida e guiar os helicópteros através dos Andes até o local onde se encontrava a fuselagem. Y yo tenía mucho miedo de subirme allí porque digo, yo ya estoy salvado, quiero volver a mi padre y si me pasa algo en este helicóptero. Y no iba a ser un rescate fácil porque había que superar las cumbres casi más altas de los Andes. Y los pilotos intentaron pasar y no podían, no había aire suficiente para que las aspas pudieran elevar los helicópteros por la altura. Había mucha turbulencia, el helicóptero se ponía de costado, los pilotos gritaban un poco entre ellos, yo les gritaba a los pilotos. Bajamos al final, buscamos un paso más al sur y increíblemente pasamos. Y de repente sentimos un pap, pap, pap,
ruidito de motores, pero atrás de la montaña, algo chileno. Y yo sabía exactamente dónde estaba el avión porque lo veía, reconocía todo perfectamente. Le decía al piloto, más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y él me decía, no los veo, no los veo, no los veo. De repente sentir el ruido de lejos de los helicópteros, como yo digo, esos dos pájaros de libertad. Hasta que estando a unos 200 metros, ve el fuselaje y me dice, los veo, los veo. Cállese, no me hable más, cállese, porque había mucho viento y estaba luchando con el helicóptero. Hasta que dieron vuelta alrededor nuestro. Y ese fue el momento más lindo de mi vida, te juro que sí. Yo corrí rápidamente a un helicóptero ahí primero, que fui con Eduardo Strauch, que pude llegar, que me subí, no me acuerdo cómo, me subí. Y es muy rápido. De repente el helicóptero ya está volando y se está yendo, ¿no? Ya veo el fuselaje que se aleja y que nos vamos. No comando, a lista de sobreviventes acabava de ser transmitida a dos oficiais. Carlos Paes Villarro não se atrevia a ler. Quando recebeu uma chamada da Rádio Uruguaia para que transmitisse a notícia pela primeira vez, não sabia se seu filho estava entre os sobreviventes. Entonces ahí me vi en la encrucijada, entre la espada y la pared, de dar la lista. Y la puse entonces como quien juega la baraja, puse un papel policial y empecé a dar los nombres con un temor enorme de que mi hijo no estuviera. Y empecé, Adolfo Strauch Urioste, y en fin fui bajando hasta que llegó el nombre de mi hijo. Y fue ahí donde yo dije, Carlos Miguel Paes Rodríguez, mi hijo. Hasta en ese momento que lo están diciendo por los parlantes, uno se defiende de creer algo que de golpe después no es. Y entonces quise bajar abajo de donde estaban en el sótano de Rafael Ponce León con la radio, que yo sabía que él sí, si sabía algo me iba a decir la verdad. Y ahí se armó una batahola de gente en mi casa, impresionante, la prensa, y estuvimos ahí de corrido prácticamente 72 horas sin dormir. Y cuando llego a la escalera, del lado de arriba, toda la escalera llena, todo el mundo parado ahí, y allá abajo lo veo a Rafael, se dio vuelta y que yo le grité, Rafael, y se dio vuelta, me miró y me hizo así. Ese gesto hasta el día de hoy me emociona, porque en ese momento, también, así como antes te digo que precisé, es eso así para arriba, Rafael allá abajo, foi brutal. Depois de superar as difíceis condições do voo de regresso, eles conseguiram realizar dos resgates mais famosos da história. Fue gracioso porque, bueno, después de miles de peripecias en el helicóptero que no subía, que todos llegamos finalmente a donde estaba el primer campamento militar, y Eduardo Strauch con mucho romanticismo. Después que bajamos, que nos abrazamos, con todo pero me muestra una flor, como diciendo, mira qué lindo, el color. Entonces yo agarré la flor y me la comí. Cuando le doy el gran abrazo a Carlitos, que aún me duele, me di cuenta que estaba bien y sentí como un complejo de pensar de que otros padres no podían tener esa satisfacción. Os sobreviventes recém-resgatados foram levados ao hospital mais próximo, onde uma multidão aguardava. Cuando llegamos al hospital, yo sabía que el coche estaba en condiciones menos que regular, porque había perdido mucho peso. Y yo lo miraba y no podía creer, era un hombre grande, fuerte, pesaba 92 kilos y estaba en 47 en ese momento, lo supe después. Entró Soledad y miraba para todos lados y no sabía dónde estaba y la tuve que llamar. Estaba comiendo, me parece, y vino, y la encontré tan linda, pero gorda. Estaba, no sé si hasta la visión había adelgazado tanto que había la gente gorda. Cuando vi a mi padre, recuerdo el momento del abrazo, recuerdo que
yo lo levanto en el aire porque digo, ¿ves? Todavía tengo fuerzas como para esto. En ese momento me pregunta si mi madre y mi hermana estaban vivas. Un abrazo interminable, fuerte y que significó para los dos una nueva vida, ¿no? El encuentro fue impresionante porque nos abrazamos, pero así nos rodábamos por el suelo los dos, ¿no? Pero lo más impresionante es que no sabíamos qué decirnos. El grupo, que se mantuvo con vida durante largo lapso, alimentándose con chocolates, queso y líquenes, perdieron un promedio de 15 kilos. Y entonces de repente pone la cara muy seria y me dice, mamá, no sabes las cosas que tuvimos que hacer. Y entonces me dice, fue así exacto, nos dijo así, nos comimos a los pilotos. Logo, a imprensa tomaria conhecimento e o mundo ficaria chocado com as notícias de canibalismo. Sobreviventes estavam prestes a enfrentar um novo pesadelo. Al lado de un funcionario de la Cancillería, ahí bajan. Em 28 de dezembro de 1972, após 10 semanas perdidos nos Andes, os sobreviventes do acidente do avião da Força Aérea Uruguaia voltaram a Montevideo. Algunos de ellos descienden con dificultad. Bienvenidos a casa, los brazos en alto, y se abrazan efusivamente con sus familiares al pie del avión. Y desde aquí nos es muy difícil individualizar. ¿Este momento para ti qué significa? Este momento, que la alegría más grande que puedo tener es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Ese momento de regreso y de heroicidad y de todo eso, no significaba nada porque nosotros no habíamos hecho nada por ser héroes. Habíamos hecho mucho por vivir. Fueron ellos los que nos hicieron a nosotros héroes, pero no nosotros. Nosotros no buscábamos el triunfo, no buscábamos tener 20.000 personas esperándonos en el Uruguay con carteles que decían bienvenidos a casa. No buscábamos eso. Fue la sociedad la que nos hizo a nosotros héroes. ¿Qué es ser un héroe? Yo se lo cambio a cualquiera. O sea, pasar por esos 2 meses y medio con esas temperaturas de menos 30 grados, hacer lo que tuvimos que hacer, sufrir físicamente y mentalmente. El sufrimiento mental que tenés durante 2 meses y medio. La gente habla de estrés. ¿Estrés? ¿Qué estrés? ¿Por qué? Porque se te funde la compañía. Bueno, si te funde la compañía harás otra cosa, andás a cortar el pasto, pero seguís con vida, seguís respirando. Nosotros, el estrés nuestro es que estábamos condenados a muerte y no nos moríamos. Até hoje, no entanto, a aventura é considerada uma verdadeira façanha. Queiram ou não, seriam considerados heróis pelo resto de suas vidas. ¿Tú pensaste que lo del papá y la historia que alguna vez te contó y escuchaste era menos? Historia no puede ser porque papá nunca me mintió. Cualquiera que se ponga a caminar hasta estar cansado, y está así, no das más. De repente ves un río, así un cajón, y ¡ah! Sí soy consciente de que es terrible para ellos ser hijo de un héroe, porque les pone un desafío en su vida que capaz, pobrecitos, que nunca sienten que lo que hace es suficientemente bueno, ¿no? Pienso que el hecho de haber nacido ellos con eso atrás pertenece a mi pasado, no pertenece a su vida todos los días. Ellos, por suerte, yo trato que lo de los Andes no me invada a mí mucho ni me tiña todo, como que sea una cosa que tú entras y salís. Cuidado. Salí. Y a veces uno se olvida un poco y cuando aparece la película en la tele de nuevo, cuando hablamos del tema, te impresiona y como que yo muchas veces me traté de poner en el lugar y es increíble. Es mucho frío, es mucho dolor, son muchos amigos muertos. O regresso dos sobreviventes conseguiu comover a sociedade uruguaia, mas as notícias de antropofagia tomavam as manchetes da imprensa mundial. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Y en minutos ha de iniciarse la anunciada conferencia de prensa. Pancho Delgado, dos membros do grupo, falou oficialmente sobre a antropofagia pela primeira vez. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros
debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Y nadie se atrevió a hacer una sola pregunta más. Y bueno, y así fue. Y después de ahí, bueno, se recibieron telegramas del Papa de felicitaciones, se recibieron llamadas terroríficas de gente que decían que eran unos caníbales, que eran esto, que eran diciendo de todo, tuvimos de todo. Pasamos ahí meses de pesadilla. Os 16 jovens começariam a reescrever suas vidas. Para Coche, a volta ao lar significou reencontro com o amor de sua vida. 7 meses depois, ele casou-se com Soledad. Fue muy emocionante el casamiento, la iglesia. Cuando se abrieron las puertas y yo entré con mi padre, así, y lo veo a Coche allá, fue impresionante porque ahí pasaron los 72 días y los aviones y las búsquedas y todo. Y a la derecha, así, bien, casi subidos todos en el altar, los 15 parados al lado de Coche que estaba ahí esperándome. Y como Nando era más alto que todo, lo veía sobresalir. Y yo desde la puerta lo vi a Nando y como que me dio ganas de gritarle gracias de vuelta. ¿No te parece? Cuidado, Sole. ¿Las que cuestan apagarse? No, con la... Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla papito, que lo cumpla feliz. Oye, Si el día de mañana me tocara yo quedarme y Coche irse, te diría que no puedo, que no me siento capaz de protestar. Bueno, por muchos años más. Salud. Porque me lo habían quitado y me lo devolvieron. Y tuve toda una vida para vivir con él. Cuando Coche no había vuelto, estaba en los Andes, yo rezaba por verlo un día más, tenerlo un día más en la vida, para poder decirle una cantidad de cosas que te parece que no has dicho, todo eso. Yo llegué a mi casa y con toda lógica, mi hermana se había mudado, mi hermana mayor, con su familia allí, porque mi padre estaba solo. Había desaparecido yo físicamente, o sea, mi ropa no estaba, ya mis cosas no existían porque yo estaba muerto. Llegar y ver tu foto en blanco y negro sobre la chimenea es un sentimiento raro porque es difícil, es una foto de una persona que está muerta. Y vi lo que era volver a un medio ambiente y qué hubiera pasado si tú te hubieras muerto. ¿Qué pasa? No pasa nada. La vida sigue. O sea, todo el mundo te extraña, te quiere, te tiene en su recuerdo, pero la vida sigue. Na montanha, Nando também aprendeu a valorizar o que para ele hoje é a coisa mais importante de sua vida. Y lo único que queríamos, lo único, no existía otra cosa, no había cosas materiales, no había absolutamente nada, era volver al afecto de la familia. O sea que si en una situación límite de ese tipo, más allá de lo que una mente puede imaginar, lo único que importa es la familia, no podés negar cuando volvés el valor de eso. Para Carlitos, o mais jovem do grupo, o mundo continuou tendo rumo incerto. Él estaba en una excitación que duró meses, excitación que pasaba las noches, lo oíamos hasta las 5 o 6 de la mañana y él hablaba y hablaba y hablaba y contaba y contaba y contaba. Pero además de eso, también teníamos el problema de que estos chicos, ahora qué iba a pasar con ellos, porque se habían salvado de esta historia y qué iba a pasar después con ellos. Aos 22 anos, Carlitos casou-se com Maria Helena Lodigorri, com quem teve uma filha. Hasta que siguió la historia del periodismo y de las televisiones y de todo eso, y ahí él empezó a enganchar en ese mundo y ese mundo lo distrajo, ese mundo lo sacó un poco de su centro, empezó a tomar alcohol y también droga. Yo no acudía al alcohol y a la droga por la historia de los Andes. A mí el alcohol me gustaba antes de los Andes, esa es la realidad. O sea que hubiera sido alcohólico de cualquier manera. Lo que pasa es que también me facilitó mucho los Andes. El episodio de los Andes quizás fue un tobogán que me ayudó, que me amparó,
Porque con los Andes como historia es un pasaporte a poder hacer cualquier cosa, a drogarme, a hacer lo que se me da la gana, porque acá me hubieran entendido de haber hecho cualquier cosa. Porque la gente dice, si este pasó los Andes, puede hacer, yo le perdono lo que sea. A dependência do álcool e das drogas provocou a separação da esposa. Hoje, depois de muitos anos de tratamento, Carlitos está reabilitado e dedica o tempo a trabalhar em relações públicas. Me dediqué a la venta de pintura, fui un marchand de arte, que me fue bastante bien, curiosamente, pero como estaba en aquel momento muy vinculado con la droga, toda la plata que ganaba ahí me la gastaba en drogas y un desastre. Después, cuando me empezó la recuperación de drogas, me dediqué a la publicidad y ahora me estoy dedicando a la parte de relaciones públicas y trabajo con algunas empresas, tengo alguna cuenta publicitaria y así funciono. 30 anos depois, Roberto Canessa, Coty Inciarte e Carlitos Paes voltam ao local do acidente para prestar uma homenagem aos amigos falecidos. No debería haber vuelto nunca, pero la atracción es muy grande y allá están los cuerpos de los amigos, ¿verdad? Ir a rendirles, no un homenaje, sino un saludo, darles un beso, es muy importante. Nunca pensé que iba a volver a ese lugar espantoso y sin embargo hay como una curiosidad de ir y ver si realmente era tan difícil ese lugar o si realmente te lo imaginabas. Allá sí, encontré a Dios, sentí la mano de Dios. Si ese amor entre los hombres me hace no concluir, pero sí saber que Dios existe y que está en el hombre y se expresa a través de él. De que yo daría mucho de lo que tengo para vivir una noche en los Andes, en aquellas condiciones, porque uno al despojarse de todo lo que es lo material y saber que nadie te busca, ser un ser insignificante en aquella inmensidad, ser nada, digo, la presencia de Dios empieza a cobrar una importancia real. Ao chegarem ao local onde estão enterrados os restos dos companheiros e amigos, Coty, Roberto e Carlitos fazem uma cerimônia religiosa e rezam pelo descanso eterno dos entes queridos. La historia hasta los Andes es una historia del ser humano, del comportamiento humano, y es una historia de cómo el hombre se organiza para sobrevivir en las condiciones más adversas y cómo la ayuda de Dios es un motor que permite que se mantenga la lucha por la vida. La verdad que vinimos a elegir un lugar bien duro, ¿eh? Decía el otro día René... Si no se hubieran encontrado antes. El arriero que nunca había pasado un ser humano por acá antes. ¿Y a qué mierda iba a venir, no? No hay nada, un solo pasto, no hay un pájaro. Os laços de amizade que os sobreviventes estreitaram na montanha continuam vivos. ¡Qué facha, Canessa! No, tengo amigos. Mira que pinta Parker. Eles frequentemente se reúnem para partilhar sua experiência e refletir sobre o profundo impacto que ela teve em suas vidas. ¡Qué horrible! 250 kilos. Pero te sacaste 2000 fotos, Canessa. Con Roberto. Si yo pudiera reescribir mi vida, ese día que íbamos con mi familia hacia el aeropuerto, le hubiera dicho a mi padre, dobla acá y vamos hacia el otro lado. No, porque no hay cosa en el mundo, no hay 1000 vidas que puedan, 1000 vidas estupendas que puedan pagar lo que pasó. Si me aseguraran que ningún amigo se muere, que me voy a casar con la misma persona y voy a tener mis mismos hijos y voy a cultivar las mismas amistades que tengo. Solamente, y por eso volvería a pasar los 72 días si me aseguraran eso. ¡Ay, la prueba del mundo!
Yo no sé si lo borraría. Borraría a los que murieron, naturalmente que lo borraría, pero ¿sabes qué pasa? Que ya he lidiado tanto con el tema. Ya esa mochila me ha pesado, me ha dejado de pesar. He actuado irresponsablemente con el tema, he actuado responsablemente. Ya tanto que es parte de mi ser, así como tengo una mano, tengo un brazo, tengo todo, tengo la historia de los Andes arriba. No me imagino cómo sería estar sin ella. Si pudiera ahorrármelo, obviamente me lo ahorraría, pero creo que igual la vida siempre tiene gran porcentaje de tristezas, que es lo que te templa y te hace una persona más íntegra, que como siempre pienso, cada uno a su manera tiene su cordillera de los Andes. Es muy difícil llegar a comprender lo que nosotros pasamos allí, ¿no? Y solamente se vive una vez. Que voy a tener duelo durante toda mi vida por lo que pasó. Ya sufrimos demasiado allí, o sea que para mí el día siguiente de salir de allí comenzó una nueva vida también, ¿no?